Rusia. Estados Unidos busca arrastrar a América Latina en su conflicto con Moscú. El ministro de Defensa de Rusia denuncia los intentos de Estados Unidos para involucrar la región de América Latina en el conflicto que ha creado con Moscú y China. En un discurso pronunciado en la ceremonia de apertura de la 10ª Conferencia de Moscú sobre Seguridad Internacional, celebrada en el marco del Foro Técnico Militar Internacional Army 2022, el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, advirtió el lunes de los graves desafíos que enfrenta América Latina en el campo de seguridad por la política Monroe de Estados Unidos, criticando que impide la cooperación de la zona con otros poderes para preservar su esfera de influencia en esta parte del mundo. El objetivo de esta política es arrastrar la región en el conflicto con Rusia y China, destruir los vínculos tradicionales, bloquear nuevas formas de cooperación en el ámbito militar, aseguró el titular ruso. Shoigu acusó a Estados Unidos de buscar intensificar su presencia militar en la región latinoamericana, lanzar campañas contra Rusia y ocultar la verdad sobre las raíces de la operación militar que inició el pasado 24 de febrero en Ucrania, para materializar su objetivo. El ministro ruso comparó esta conducta de Washington con lo que adoptó el Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas, un conflicto en el que el gobierno británico y Argentina libraron una guerra de más de 2 meses en 1982, y que se saldó con cientos de víctimas en ambos bandos. Una analogía a la vista es la actuación del Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas, apuntó. Rusia está aumentando sus relaciones con los países latinoamericanos en distintos ámbitos, entre ellos los tecnológicos, económicos y militares, en medio de las políticas agresivas de Estados Unidos contra ciertas naciones de la región. Ante tal coyuntura, Washington acusa a Moscú de desafiar su influencia en América Latina, zona que considera su patio trasero, y donde busca imponer nuevamente las políticas basadas en la doctrina Monroe. Por lo tanto, Estados Unidos no escatima ningún esfuerzo para obligar a los países latinoamericanos a unirse a las sanciones contra Rusia con amenazas y otras medidas. ¿Estados Unidos repetirá los errores de Afganistán en Ucrania? A un año del retiro de tropas estadounidenses de Afganistán, expertos alertan por posibilidad de que los recursos y equipo militar que se destina a Ucrania termine perdido como ocurrió en Kabul. De acuerdo con un reporte solicitado en 2020 por el Congreso de Estados Unidos a la Oficina del Inspector General Especial para Afganistán, SIGAR, por sus siglas en inglés, el gobierno estadounidense gastó más de $134 mil millones para sostener al gobierno afgano y destinó cerca de $63 mil millones en ayuda humanitaria, de los cuales $19 mil millones se perdieron o terminaron en redes de corrupción. A esto, se suman las alertas por el posible desvío de armas que llegan hasta Ucrania y cuyo paradero exacto se desconoce una vez que el armamento toca tierra. Al respecto, John Sotko, quien por más de 10 años lideró el SIGAR vigilando el gasto gubernamental, advierte que hay similitudes y paralelismo en la forma en la que Estados Unidos está entregando recursos a Ucrania, a pesar de que se tratan de conflictos muy distintos. El funcionario con más de 30 años de experiencia vigilando el gasto gubernamental señala que aprobar un presupuesto tan grande para este tipo de ayuda, como los $40 mil millones aprobados desde mayo, requiere un tipo de vigilancia especial. No digo que sea algo incorrecto.
No digo que el pueblo ucraniano sea gente malvada, que vayan a robar cosas y todo eso. No digo eso. Solo digo que cada vez que arrojas tanto dinero tan rápido en un país, debes tener una supervisión integrada desde un principio. Y no veo eso ahora. Veo que las agencias regulatorias permitieron mucho, declaró Sobko en entrevista para Newsweek. Por ello, consideró necesario la creación de una nueva agencia de inspección general dedicada específicamente a Ucrania, algo que se podría repetir en otros conflictos armados como el de Siria. Por su parte, Gabriela Ibeliz Rosa Hernández, investigadora asociada de la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos, también se pronunció en favor de crear un organismo de inspección para vigilar a dónde llegan los recursos y armas que se envían a Ucrania. La supervisión en el combate activo es una tarea increíblemente difícil, especialmente cuando se trata de armas pequeñas. En los últimos meses, el gobierno ucraniano sin duda ha demostrado que está dispuesto a ser transparente con sus socios mediante el establecimiento de mecanismo de supervisión, declaró Rosa Hernández. No obstante, la especialista adelantó que, con base en experiencias anteriores, se sabe que las malas prácticas de rendición de cuentas del equipo militar son comunes en las zonas de combate activo. La apropiada contabilidad de la asistencia otorgada debe ser una prioridad mayor para los legisladores estadounidenses y ucranianos mientras la pelea continúa, considera la experta. Únicamente desde el inicio de la operación militar especial del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en territorio ucraniano, el Pentágono ha autorizado $8.100 millones en asistencia militar a Ucrania, con corte al 1 de agosto, a los que se sumarían estos 1.000 millones autorizados. Es decir que desde el inicio del conflicto entre Kiev y Moscú de febrero de 2022 Washington ha aportado al país gobernado por Volodymyr Zelensky hasta $9.100 millones. Defensa china. Las sanciones contra Rusia echan leña al fuego al conflicto en Ucrania. La presión y las sanciones contra Rusia por la situación en Ucrania solamente agudizan las discrepancias, declaró el ministro de Defensa chino, Wei Fenghe. China opina que la presión máxima y las sanciones no sirven para nada, al contrario, agudizan las discrepancias como si se echara leña al fuego, dijo en una declaración telemática en la 10ª Conferencia de Seguridad de Moscú. Pekín no quiere que los conflictos o las guerras perjudiquen a ninguna de las partes, subrayó, y llamó que los enfrentamientos actuales no se extiendan fuera de la región. Todas las partes deben contribuir de manera responsable a la solución de la crisis ucraniana, y China continuará con su trabajo y papel constructivo al respecto, subrayó. Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero para desmilitarizar y desnazificar Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan elevar el costo del conflicto para Moscú. Por primera vez las restricciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el bloqueo de sus reservas internacionales, el embargo sobre la importación de algunos recursos energéticos, como petróleo, gas y carbón, así como el cierre del espacio aéreo, puertos y carreteras para transportistas rusos.